podemos decir que Newton fue el gran científico, padre de muchas ciencias, dentro de lo que se conoce especialmente de la física y del cálculo, en particular de la física clásica y de la mecánica clásica. Y entonces, bueno, hoy vamos a ver estas leyes que rigen los movimientos de los cuerpos que vamos a estudiar en este curso de Física 1, de Mecánica Clásica. Entonces, vamos a ver hoy el enunciado de estas leyes y vamos a ver entonces lo que es la teoría de la gravitación que postula Newton. Y hacia el final de la clase les voy a mostrar un videíto, espero que se pueda ver bien, sobre las distintas teorías, entonces, que están vinculadas a lo que es la gravitación, lo que son las leyes de la gravitación. Y las dudas que tenemos hoy en día también los científicos respecto a estas leyes que rigen el movimiento entonces de los cuerpos celestes y de lo que sería la gravitación. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta clase, vamos a ver los objetivos. Primero, comprender el significado de lo que es una fuerza, visualizar estas fuerzas como vectores, aprender a combinar fuerzas, vamos a ver el principio de superposición de las fuerzas, comprender el comportamiento de los cuerpos cuando estas fuerzas se equilibran, o qué significa que un cuerpo se encuentre aislado, y vamos a ver entonces ahí la primera ley de Newton. Después vamos a ver las relaciones que existen entre masa, aceleración y fuerza, y acá viene la segunda ley de Newton del movimiento. Y después vamos a ver esto que es tercera ley de Newton, y este concepto de pares de acción y reacción, que ustedes ya probablemente lo vieron entonces en Introducción a la Física, y entonces vamos a hacer hincapié acá al principio de acción y reacción, y vamos a ver algunos tipos de fuerzas como fuerzas de contacto, entre las que vamos a ver la fuerza normal y las fuerzas de roce, y también van a estar las fuerzas de tracción o compresión, las fuerzas ejercidas por puntales o por cuerdas. Vamos a ver las fuerzas elásticas, que es la fuerza del resorte. Y vamos a ver entonces también esta fuerza, que es el peso, que es la fuerza entonces, Mariel, ¿estás? No sé si alguien la ve, yo no la... Sí. Aguarden un segundo que ahí le aviso, así no queda hablando sola. Mariel, ¿ahí estás? Hola, hola. Ah, ¿Me quedó? sí, por un momento te fuiste. Yo te aviso porque no sé si quedaste hablando sola. Gracias, Vero. Vi tu mensajito. Ahí volví. ¿Están viendo? Te Acá tengo vemos. una fotito de Newton. Genial. No sé si lo ven. Sí. Ahí estoy yo. Esperen un cachito. Voy a salir. Estoy teniendo algunos problemas con la conexión. ¿Cómo me escuchan ahí?
Sí, ahí se ve y se escucha bien. Ahora bien, ahora bien. Cualquier cosa Ah, bien. te voy avisando. Si quedas Dale, hablando sola. dale, Vero, dale, anda avisándome. Bueno, entonces, continuamos acá. Entonces, nosotros estudiamos el movimiento y entonces la pregunta, como les decía al principio de la clase, es ¿qué es lo que causa este movimiento? Y acá aparecen entonces las fuerzas, este concepto de fuerza, y vamos a enunciar hoy entonces esta relación entre lo que son las fuerzas y la aceleración, que es lo que da entonces lugar a estos cambios, entonces en el movimiento de los cuerpos. Como les decía, entonces Newton fue un científico inglés, y él, bueno, muy estudioso, muy observador de todo el entorno, de todo el entorno que tenía. Estudiaba entonces, no solamente estudió estas leyes de la física y varias leyes, van a ver después ustedes también, todo lo que tiene que ver con lo relativo a la luz, el espectro de la luz, por ejemplo, la descomposición de la luz blanca en el espectro, que ustedes saben de estos colores que componen el arco iris. Eso también fue estudiado por Newton. Y bueno, entonces, dentro de la física es un referente indiscutido, es uno de los grandes científicos, se puede decir una de las mentes más brillantes de la humanidad. Y entonces también el padre del cálculo, porque él necesitó esas herramientas de la matemática para poder describir estas leyes de la física, cómo se comporta entonces la naturaleza. Y bueno, entonces es realmente un científico pionero en muchas de las áreas de la ciencia. Y entonces para poder formular sus leyes, estas leyes matemáticas, él usó una enorme cantidad de evidencia experimental existente, que ya entonces venía de todas las experiencias que había realizado Galileo. Entonces, sobre el movimiento de los cuerpos había un montón de evidencia científica, que era evidencia experimental, y él usa esa evidencia para formular sus leyes de movimiento. Y entonces, para poder entender esas leyes, primero vamos a ver qué es una fuerza. Entonces, nosotros entendemos una fuerza como un empujón o como un tirón. Entonces, tengo que hacer fuerza, tengo que empujar el auto, quiero mover el auto que se paró y bueno, a ver, ayúdame, empujemos el auto. ¿Y qué estoy ejerciendo con ese empujón? Y bueno, estoy ejerciendo una fuerza. Ahora, fíjense que el auto estaba parado y entonces decimos, bueno, a ver, 2 o 3 empujemos el auto a ver si logramos que arranque la cosa. Y entonces cuando ejercemos ese empujón, lo estamos poniendo en movimiento. Es decir, esta fuerza, este empujón tiene una dirección. Yo digo, bueno, a ver, parate atrás del auto y empujalo desde atrás, porque yo quiero que se mueva en un determinado sentido. Y entonces, este empujón no lo ejerzo de cualquier manera. Si yo quiero hacer arrancar el auto, quiero ponerlo en movimiento, ¿cómo hago el empujón? Y bueno, y me paro atrás del auto y entro a empujar el auto de atrás. ¿O acaso para ponerlo en movimiento me subo al techo del auto? No, no me subo al techo del auto. Porque si me subo al techo del auto, entonces que voy a lograr que se ponga en movimiento y no voy a lograr que se ponga en movimiento. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, este empujón tiene que tener una dirección y tiene que tener un sentido. Y ese módulo, dirección y sentido, ¿qué me está indicando? Que entonces tengo la presencia de un vector. Entonces, uno solo empujando de atrás y yo sola quiero poner en movimiento el auto y no voy a poder. Entonces, vamos, seamos 2 o 3 empujando a ver si logramos ponerlo en movimiento. Y esos 2 o 3 que estamos empujando, decir, bueno, tenemos una fuerza de un módulo más grande. Estamos haciendo una fuerza mayor, tenemos más gente empujando. Y entonces estamos dando dirección y sentido. Y acá tenemos este empujón que se ve acá, que está ejerciendo la mano. Entonces fíjense que acá la mano está en contacto con el objeto que quiero poner en movimiento.
Este empujón, entonces, es una fuerza de contacto. Estoy haciendo contacto, estoy apoyando mis manos sobre el objeto que quiero que se desplace. Estoy dando un empujón, estoy ejerciendo una fuerza de contacto. En este tirón, fíjense, ¿qué es lo que está ejerciendo el tirón? Y bueno, ¿qué es lo que puse en contacto con el cuerpo? Lo que está en contacto con el cuerpo es una cuerda. Puede ser también acá un puntal, un palo, que está en contacto y entonces estoy tirando de este objeto. Ahora fíjense de vuelta, es una fuerza de contacto, porque si esta cuerda se rompe y ya no está más en contacto con este cuerpo, no voy a poder ejercer un tirón. Entonces, en este tirón, esta fuerza se llama una fuerza de tensión. Para que se ejerza una fuerza, para que este cable o esta cuerda ejerza una fuerza sobre este objeto, sobre esta caja, tiene que estar tensa. Fíjense que tenemos que ver que este cable esté tenso. Bueno, entonces acá ejerce este tirón que estamos nosotros viendo acá y cómo lo expresamos sobre el cuerpo. Con esta F de fuerza, con este vector que aparece acá. Con este vector que aparece acá. Ahora, hay otros tipos de fuerzas de contacto. Por ejemplo, es la fuerza que ejerce una mesa sobre este cuerpo que está acá. Si yo apoyo una caja sobre una mesa, y bueno, ¿la mesa qué hace? Y la mesa hace que ese cuerpo se mantenga apoyado sobre ella. Y esa fuerza, que siempre, después vamos a estudiarla en la próxima clase, vamos a ver que esta fuerza es siempre perpendicular a la superficie sobre la que está apoyado el cuerpo, y por eso la vamos a llamar fuerza normal. Está siempre presente cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie. La superficie puede ser horizontal o la superficie puede presentar un determinado ángulo respecto de la horizontal. Pero siempre esta fuerza, debido al contacto entre el cuerpo y la superficie, es perpendicular a la superficie de apoyo. La mantiene este cuerpo sobre la superficie y la llamamos fuerza normal. Y fíjense que acá aparece también esta letra que ahora es letra N. Tenemos otro tipo de fuerza que ejerce entonces la superficie de apoyo sobre un cuerpo. Ahora, cuando fíjense que sobre una superficie horizontal, el cuerpo se está desplazando. Entonces, supongamos que estamos acá sobre el escritorio, sobre la mesa, que estamos entonces apoyados, tengo una cajita, tengo un objeto, tengo el mouse, y yo agarro el mouse y entonces lo empujo sobre la mesa. ¿Qué voy a ver yo? ¿Qué le pasa al cuerpo sobre la mesa? ¿Se mueve indefinidamente o en algún momento se frena? Se frena. Se frena. Se frena, frenamiento, fricción, fricción. Es la otra fuerza que vamos a estudiar. Esa fuerza que lo frena y que vamos a llamar fuerza de fricción dinámica, porque el cuerpo se va moviendo y hay algo que está frenando el movimiento de ese cuerpo. Entonces, fíjense que es una fuerza que se opone al sentido que tiene entonces el vector velocidad. Si la velocidad, fíjense, es un vector que me indica que este cuerpo se está moviendo hacia la derecha, entonces esta fuerza de fricción dinámica, la fuerza que lo va frenando, es una fuerza que tiene un sentido contrario. Está dirigida hacia la izquierda. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Okay. Bien, profe. Vamos entonces a continuar. Dijimos que la fuerza de tensión era esta fuerza que ejercían entonces estos hilos, estas sogas. Entonces, dependiendo, fíjense, hacia dónde estoy tirando con la soga, va a ser lo que va a pasar con este cuerpo. Supongamos que yo tengo acá una bolsa y le pongo entonces, en la manijita arriba de la bolsa le pongo un hilo.
Si con la mano tiro hacia arriba, ¿qué le va a pasar a la bolsa? Y bueno, se va a despegar del piso y va a tener un movimiento hacia arriba. Ahora, si este objeto, esta bolsa de papas, está apoyada sobre el piso, y ahora el tirón, tengo la manito, y el tirón lo ejerzo hacia la izquierda, por ejemplo, ¿qué le va a pasar a la bolsa de papa? Y se va a desplazar sobre el piso, va a tener un desplazamiento sobre el piso hacia la izquierda. Yo ahora la manito esta la bajo acá y tiro para allá. Y bueno, si ahora la manito tira de esta manera, y bueno, tendré que ver qué pasa con el movimiento de este objeto. Ahora, fíjense que dependiendo de cómo ejerzo el tirón, va a depender el movimiento que tenga este objeto que está apoyado, esta bolsa de papa que tenía apoyada en el piso. Entonces, bueno, acá, entonces lo importante de conocer la dirección, el sentido y el módulo de las fuerzas entonces que estoy aplicando. Y acá hay otro tipo de fuerza que no es una fuerza de contacto. Y que decíamos, yo tengo un objeto en la mano. Tengo entonces un bolígrafo en la mano. Yo estaba entonces escribiendo en el pizarrón con el bolígrafo y de repente abro la mano y ¿qué le pasa al bolígrafo? Y bueno, cae. Esta fuerza, que es la que hace que el bolígrafo, el objeto caiga, la bolita, el proyectil que yo lanzaba y bueno, venga hacia la tierra y tenga este movimiento que nosotros estudiábamos, ese tiro oblicuo, el tiro vertical, la caída libre. Y bueno, y todo estaba influenciado por algo que hacía que caiga hacia la tierra. ¿Y qué es ese algo? Es la fuerza-peso. Y es el tirón que ejerce la gravedad, y que es una fuerza que fíjense que no es de contacto, que es una fuerza que llamamos de campo y que actúa entonces a distancia. No hace falta que un objeto esté en contacto con el otro para que se sienta la presencia de esta fuerza. ¿Conocen otros tipos de fuerza que sean de campo, que sean a distancia? La de los imanes. La de los imanes. La de los imanes. Entonces ahí teníamos la fuerza de atracción, esa fuerza de los imanes. Si ustedes tienen dos imanes, entonces van a ver que esas fuerzas pueden ser atractivas o pueden ser repulsivas. ¿Cuándo esas fuerzas eran atractivas? Entonces, cuando ustedes ponían un polo norte del imán con el polo sur del otro, y ahí los imanes quedaban pegados. Ahora, si quiero tratar de unir dos polos norte de un imán, ¿qué le pasa? Ustedes van a sentir, si tratan de unirlo, van a sentir que hay un rechazo, hay fuerzas ahí que eran repulsivas. Ahora, ¿hicieron alguna vez el experimento de inflar dos globitos? Inflar dos globos y entonces agarrar una bufanda, pasar la bufanda por los globos, y entonces, ¿qué le pasaba a esos globos? Esos globitos quedaban cargados. ¿Trataron de acercar los globos una vez de haberle pasado la bufanda a los globos? ¿Qué pasa con esos globos? ¿Hicieron el experimento? En la escuela ¿Tienen fuerza de primaria. fricción o no? Claro, se generan cargas eléctricas en la superficie de los globos. Entonces, si ustedes ese globo, o bien la regla, hicieron el experimento de friccionar una regla, entonces se la friccionan en la cabeza o la friccionan en un objeto de lana y cortan un montón de papelitos y los ponen a los papelitos entonces sobre el escritorio. Entonces acercan la regla a los papelitos y ven que en un momento, cuando la distancia es relativamente corta, los papelitos se despegan de la mesa y se pegan en la regla. Entonces, ahí apareció una fuerza entre esos papelitos que estaban arriba del escritorio y la regla que hizo que los papelitos entonces se muevan, se levanten y se peguen en la regla. Si ustedes esa regla que estaba cargada la acercan a los pelos, entonces van a ver que los pelos se paran y se pegan en la regla. Ahora,
Si friccionaron esos globos, entonces con la bufanda, si ustedes tratan de acercar los globos, van a ver que los globos se repelen, porque tienen la misma carga. Entonces, cuando trataban de unir los polos norte del imán, veían que había fuerzas repulsivas. Cuando tratan de unir esos globos, que estaban con la misma carga eléctrica que se había generado por la fricción, los globos se repelen. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo estas fuerzas electromagnéticas, cuando hay campos eléctricos o campos magnéticos, hay fuerzas que son de tipo atractiva o que pueden ser de tipo repulsiva. Cuando las cargas son iguales, entonces la fuerza es repulsiva. Cuando las cargas son diferentes, y estoy hablando en estos campos electrostáticos, cuando las cargas son diferentes, las fuerzas son atractivas. Y esas son fuerzas de campos. Y ahí teníamos campos electromagnéticos, lo vamos a tratar y lo vamos a trabajar en física 3. Las fuerzas gravitatorias siempre son fuerzas atractivas. Siempre son fuerzas atractivas y vamos a ver la clase de hoy. Entonces, que se dan siempre que yo tenga dos distribuciones de masa, siempre van a haber entre ellas una fuerza que las va a atraer entre sí. La Tierra entonces atrae a todos los objetos que tienen masa, entonces los atrae hacia ella. Así como el Sol atrae a la Tierra atrae al Sol, y nosotros estamos atrayendo a la Tierra hacia nosotros. Son fuerzas que aparecen entre dos cuerpos que tienen masa. Y vamos a ver qué pasa entonces con estas fuerzas, cómo las vamos a calcular. Entonces dijimos que hay distintos tipos de fuerza, la fuerza normal, la fuerza de roce, fuerza de contacto y esta fuerza de campo que vamos a ver que es la fuerza peso. Acá hay algunos valores, pero esto lo vamos a dejar para después. ¿Cómo medimos las fuerzas? Y bueno, la fuerza la podemos medir con un dinamómetro. Y vamos a ver después. En el laboratorio, en la facultad hay dinamómetros que permitían medir distintas fuerzas. Y entonces acá está calibrado y me da cuánto vale ese tirón, cuánto vale esa fuerza, en qué unidades. Fíjense, ¿qué letra es acá? ¿Qué letra tenemos acá para medir la fuerza? ¿Cuánto vale? Exactamente, en newtons, en honor entonces a Isaac Newton, justamente. La unidad con la que se miden las fuerzas es el newton. Y entonces yo les decía que depende de cómo es este vector, cómo es esta fuerza, qué módulo, qué dirección y qué sentido tiene. Entonces va a hacer que estos cuerpos sobre los que estas fuerzas están actuando se muevan de manera diferente. No es lo mismo que esté haciendo el tirón hacia allá, que lo esté haciendo hacia arriba o que lo esté haciendo paralelo a la superficie de apoyo. Y no es lo mismo tampoco ejercer el tirón que ejercer entonces esta fuerza que sería entonces una fuerza de un puntal que se estaría comprimiendo, que será una fuerza de compresión del puntal entonces hacia el cuerpo. Y acá tenemos algo que es interesantísimo. ¿Cómo vamos a describir estas fuerzas? Y cómo para estas fuerzas, es válido el principio de superposición. Y el principio de superposición me dice lo siguiente. Si yo tengo esta fuerza F, que es este tirón que estoy haciendo sobre este cuerpo, el resultado en el movimiento de este cuerpo es equivalente al que tendría si yo ahora ejerzo estos tirones que están acá. Fíjense, esta fuerza FI en el sentido del eje Y vertical y esta fuerza FX en el sentido del eje X horizontal. Fíjense, si yo tengo ahora dos manitos tirando con esta fuerza FI y otra manito tirando con FX, el resultado en el movimiento de este cuerpo es exactamente el mismo
que el resultado de tener esta fuerza que está acá. Esta fuerza F aplicada entonces por este hilo que está tensionado en esta dirección y sentido dados. Y fíjense que esta FI y esta FX no son otra cosa que las componentes de esta fuerza, según este sistema de coordenadas de ejes X e Y que yo definí como paralelo a la superficie de apoyo de este cuerpo y perpendicular a la superficie de apoyo. Fíjense que estas componentes de este vector, yo puedo darlas conocido el módulo de este vector F y el ángulo que forma este vector con el eje X, con la horizontal. Fíjense que la componente X de esta fuerza es el módulo de este vector por el coseno del ángulo θ, porque coseno entonces me da cateto adyacente en este triángulo. Y la componente según el eje Y es el módulo de este vector por el seno de este ángulo que está acá. Entonces, esto que está acá, nosotros lo vamos a llamar como principio de superposición. Tener estas dos fuerzas que están acá es equivalente a tener entonces esta única fuerza, que es la resultante de sumar estos dos vectores. Fíjense, la suma de este vector más este vector que está acá, entonces me da esta resultante, que es la fuerza F. Cuando yo estudie, ustedes van a ver que cuando estudiemos, entonces, la dinámica que tiene que ver con el estudio de las fuerzas que están actuando y movimientos vinculados de ese cuerpo bajo la acción de esas fuerzas, siempre lo que me conviene utilizar es un eje X que sea paralelo a la superficie de apoyo. El eje X que nosotros elijamos no tiene por qué ser siempre el que corresponde entonces a la dirección de la horizontal. Siempre podemos elegir nuestro sistema de ejes coordenados como mejor nos convenga para el estudio del movimiento de los cuerpos. Entonces, si ahora se está moviendo sobre esta superficie, entonces fíjense que a mí me va a convenir tomar el eje X, entonces paralelo a esta superficie de apoyo. Y acá tengo esta fuerza que voy a descomponer entonces como componente según X y componente según Y. Fíjense que el movimiento que tiene este cuerpo va a ser según este eje X, porque si yo tomo el eje Y perpendicular a la superficie de apoyo, no tiene movimiento el cuerpo según este eje Y, porque el cuerpo se va a desplazar sobre esta superficie, sobre esta rampa. Entonces vamos a ver después qué pasa cuando analicemos el movimiento respecto de las distintas componentes de los sistemas de ejes coordenados que nosotros tomemos. Si vamos a definir una aceleración que da lugar entonces al cambio de velocidad en el cuerpo, como la velocidad va a tener solamente componente según este eje X, entonces vamos a ver que la aceleración tiene componente solamente en X. Y vamos entonces a ver qué pasa con el análisis de las fuerzas según cada uno de estos ejes coordenados que nosotros consideremos. ¿Qué pasa con el principio de superposición? Si yo acá estoy midiendo tirón, tirón que estamos ejerciendo, entonces, si, por ejemplo, yo el ejemplo que les doy acá, tengo una bolsa de papa, estoy en la verdulería. Digo, tengo esta bolsa y pongo una cierta cantidad de elementos y mido el tirón, digo, acá tengo un cierto tirón. El tirón que tengo acá vale 1 newton. Tengo tantas papas y eso representa una fuerza-peso que es de 1 newton. Ahora, en la verdulería había armada otra bolsa de papas y entonces cuando mido el tirón que ejerce la tierra, esa fuerza-peso, a ver cuánto pesa esta bolsa de papas y la cuelgo acá de la balanza y me dice, esta
tiene un peso de 2 newton. Ahora, ¿qué les parece? Yo pongo dentro de una tercera bolsa, pongo la primera bolsa que tenía un peso de 1 newton y la segunda bolsa que tenía un peso de 2 newton. Y ahora cuelgo esta tercera bolsita y la cuelgo de la balanza. ¿Qué me va a indicar la balanza? ¿Cuál va a ser el peso que va a tener? Si la balanza 1 me indicaba que la bolsita 1 tenía 1 newton y la bolsa 2 tenía 2 newton. Cuando ponga esas dos bolsas dentro de una misma y la cuelgue de la balanza, ¿saben qué me va a indicar la balanza? La balanza me va a indicar que ahora esta nueva bolsa que contiene a las otras dos pesa 3 newton. ¿Qué significa esto? Y bueno, acá tengo la superposición de estas dos fuerzas, con las cuales entonces la Tierra atraía independientemente a cada una de estas dos bolsas. Ahora en total, cuando yo uno todo esto, la fuerza que mido, entonces la fuerza es de 3 newton. Y esto entonces me da el principio de superposición de las fuerzas. Acá estos dos vectores, fíjense que tenían la misma dirección y sentido. Ahora, ¿qué pasa si el tirón que ejerzo sobre este objeto, sobre este dinamómetro que me está midiendo las fuerzas, es con una fuerza hacia abajo y con la otra fuerza hacia el costado? Tengo estas dos distribuciones de fuerza. Bueno, lo que mide el dinamómetro ahora no es la fuerza, la suma de estos dos vectores como yo lo tenía acá. No me da más 3 newton. ¿Qué me da? La resultante es la suma vectorial de estas fuerzas. El módulo, ahora como ustedes saben, el módulo, cuando yo tengo un vector que es la suma de vectores, el resultante, el módulo resultante, ahora no es más la suma de los módulos. Cuidado con eso. Ahora voy a tener que este vector tiene una componente X y una componente Y. Entonces, cuando yo calcule el módulo de este vector, tendré que aplicar Pitágoras y entonces voy a encontrar que el módulo de este vector fuerza resultante es de 2.24 newtons. Entonces, el efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicadas a un punto de un cuerpo es el mismo que el de una sola fuerza igual a la suma vectorial de las fuerzas que están actuando, y este es el principio de superposición. Supongamos que yo tengo cualquier cantidad de fuerzas que están actuando acá sobre este cuerpo y yo quiero saber cómo se va a mover el cuerpo bajo la acción de todas esas fuerzas. Bueno, para saber cómo se va a mover, entonces a mí me basta con encontrar la resultante de todas esas fuerzas aplicadas. El vector resultante, que es igual a la suma de todas esas fuerzas. Entonces, si yo acá en este cuerpo tengo acá un hilo y acá tengo otro hilo y tengo una manito que está tirando en este sentido, dirección y sentido, con la fuerza F2, y otra manito que tira en esta dirección y sentido con la fuerza F1, el resultado en el movimiento de este cuerpo va a ser el mismo que si tengo una sola manito que tira con una magnitud, dirección y sentido, dada entonces por el vector resultante de haber sumado F1 más F2. Entonces, esto es el principio de superposición de las fuerzas. Para encontrar cómo se va a mover el objeto, me basta con conocer qué pasa con la fuerza neta o resultante. ¿Está bien? Entonces, vamos a aplicar nosotros en la resolución de nuestros problemas este principio de superposición de las fuerzas. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende esto? Hasta ahora bien, profe. No, profe, bien, bien. Ok. Entonces vamos a ir a las leyes de Newton. ¿Qué me dicen las leyes? ¿Qué me dicen estas leyes de Newton? Son 3 leyes. Vamos a comenzar por la primera. Siempre es bueno comenzar por lo primero. Entonces,
Vamos a tener, en principio, un sistema. ¿Qué es el sistema? Es lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces, nuestro sistema va a ser la caja, esa caja que queremos saber cómo se va a mover. Va a ser el mouse que está apoyado sobre la mesa, va a ser, etc. Primero tenemos que definir cuál es nuestro sistema. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar? ¿Cuál es el objeto cuyo movimiento queremos conocer? Y entonces, una vez que nosotros identificamos cuál es el sistema que queremos estudiar, entonces luego todo lo que resta, todo lo que lo rodea es el medio ambiente. ¿Y qué son las fuerzas? Las fuerzas van a ser todas las interacciones presentes entre nuestro sistema u objeto en estudio y el medio ambiente, que es todo aquello que lo rodea. Entonces, ¿estas fuerzas de qué dependen? Y bueno, de cómo están dispuestos estos objetos que forman parte del medio ambiente. Entonces, bueno, una vez que nosotros definimos este sistema, vamos a estudiar este medio ambiente y definir cuáles son estas interacciones o fuerzas que lo vinculan. Y entonces, en primer lugar, nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo se movería una partícula, llámese la partícula objeto material, cuyo movimiento de traslación estamos estudiando, si estuviera libre de toda influencia externa, es decir, si ningún otro cuerpo interactuara con ella? Bueno, una partícula de este tipo, que no tiene ninguna interacción alrededor, es una partícula que decimos que está aislada. Está aislada. No tengo ningún objeto con el cual pueda interactuar alrededor de ella. Y si no hay ningún objeto con el cual pueda interactuar, el estado natural del movimiento de esta partícula es el movimiento rectilíneo uniforme. En particular, en ese movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué era el movimiento rectilíneo uniforme? Un movimiento a velocidad constante. En particular, tenemos entonces el caso en el cual la partícula se encuentra en reposo. Es decir, el vector velocidad es el vector nulo. Entonces, el estado natural de movimiento de un cuerpo que no siente la influencia de ningún otro objeto es el movimiento rectilíneo uniforme. Y entonces, ¿qué dice la primera ley de Newton? Toda partícula persiste en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme cuando no existe ninguna acción exterior producida por su medio ambiente. Entonces, de acá salimos, ¿qué es lo que puede provocar? Un cambio en este movimiento rectilíneo uniforme y, bueno, una fuerza. Una fuerza. Entonces, estas interacciones que están dadas por fuerzas tienen que estar directamente relacionadas a un cambio en la velocidad, es decir, en el lenguaje que ya conocemos de la cinemática, está relacionada a una aceleración, que era el cambio entonces en la velocidad. Entonces, para poder identificar correctamente cómo están dadas estas interacciones con los distintos elementos que componen el medio ambiente, tenemos que realizar un diagrama de cuerpo libre. Es decir, aislar este objeto y ver cómo son las interacciones. Por ejemplo, yo tengo el mouse que está arriba del escritorio apoyado. Entonces digo, a ver, ¿qué está ejerciendo una acción sobre el mouse? Y bueno, está apoyado sobre la mesa, está rodeado de aire, tiene la tierra lo está trayendo, tiene un peso porque tiene masa. Entonces yo sé que si yo lo agarro entonces a este mouse y digo, sí, está pesadito, tiene masa, tiene un peso y está apoyado sobre la mesa. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con este diagrama de cuerpo libre, que nosotros vamos a ver después. Después lo vamos a hacer cuando veamos la tercera ley de Newton, que aparece esta ley de acción y reacción, como les dije al principio. Entonces vamos a ver qué pasa con ella.
Pero en particular dijimos que entonces en esta partícula va a estar acelerada si tengo entonces la presencia de fuerzas que ejerce el medio ambiente y esa resultante de todas estas fuerzas que están actuando, entonces un vector que es no nulo y que va a hacer entonces que esta partícula se encuentre acelerada. ¿Qué dijimos entonces antes en este principio de superposición de fuerzas? Que la fuerza resultante entonces es una fuerza que es equivalente, cuando uno estudia el movimiento del cuerpo, a tener todas estas fuerzas, F1, F2, F3, Fn, que son las interacciones del objeto que estoy estudiando con los distintos elementos que componen el medio ambiente. Cuando yo estudio estas fuerzas y yo quiero entender el movimiento que va a tener el cuerpo bajo la acción de estas fuerzas, entonces, para estudiar la trayectoria, ¿qué definíamos nosotros? Y definíamos un sistema de ejes coordenados en el espacio. ¿Cómo estudio la trayectoria en el espacio que va a seguir un objeto? Y bueno, primero tengo que ver, para poder dar la ley de la trayectoria, tengo que definir un sistema de ejes coordenados cartesiano, que nosotros decíamos, bueno, en el espacio lo llamamos a este sistema X y Z. Y entonces, esta fuerza resultante o neta, que está actuando sobre mi cuerpo, mi partícula, y que da lugar a una aceleración, es decir, a un cambio en la velocidad, y este cambio en la velocidad va a hacer que esta partícula describa una cierta trayectoria en el espacio. Entonces lo vamos a descomponer en componentes en X y Z, y yo les decía que este sistema de ejes coordenados lo vamos a elegir a conveniencia dependiendo del problema que queramos resolver. Entonces fíjense que esta fuerza neta o resultante en principio va a tener 3 componentes. ¿Quién es este vector negro que yo estoy dibujando acá? ¿Quién sería? Posición. Posición de la partícula. Posición de la partícula. La posición que tiene la partícula en un instante de tiempo determinado. ¿Está bien? Entonces, si yo conozco este vector posición en función del tiempo, ¿qué estaré dando? ¿La ley de qué? De la trayectoria. La ley de movimiento. Si yo conozco R de T, estoy dando la ley de movimiento. Ahora, si yo estoy dando la relación funcional que existe entre X y Z, lo que voy a estar describiendo es la ley entonces de la trayectoria. ¿Qué me dice entonces la primera ley de Newton? Me dice que si no hay una fuerza resultante que actúe sobre una partícula, porque esa partícula se encuentra aislada, entonces la aceleración es igual a 0. Es decir, si la sumatoria de fuerza vale 0, en principio porque no hay fuerzas actuando sobre la partícula, entonces no hay aceleración. Pero esta ley también vale cuando, y ahora después lo vamos a ver, puede haber la presencia de fuerzas debido al medio ambiente, que el medio ambiente ejerce sobre cuerpos, es decir, puede ser que una partícula no esté aislada, pero sin embargo que la aceleración valga 0. Y es el caso, por ejemplo, y yo lo estoy mirando en este momento, del mouse que tengo apoyado sobre la mesa. Entonces, ¿el mouse está apoyado sobre la mesa y tiene aceleración? No. ¿Pero está aislado? No, no está aislado. Es decir, está apoyado sobre la mesa. Hay otros cuerpos con los cuales este mouse está interactuando. Entonces no puedo decir que está aislado, no está en el espacio allá profundo, como está ese astronauta que está aislado y voy a decir, bueno, ¿qué le pasó? Y bueno, se mueve en línea recta en el espacio y bueno, esperemos que no se separe mucho de la nave porque si no se pierde allá en el espacio y sigue viajando
en una línea recta hasta que se encuentre cerca del campo gravitacional de algún objeto igual. Entonces, el mouse está apoyado sobre la mesa, pero lo veo en reposo. Y entonces vamos a ver qué pasa con esto. En principio tenemos esta primera ley de Newton que decía, si no hay una fuerza resultante que actúe sobre una partícula, su aceleración será cero. Y en ese diagrama de cuerpo libre, yo lo que les decía, entonces tengo la mesa sobre la que esta caja está apoyada, esta rampa, ejerce una fuerza que dijimos al principio, la fuerza normal, fuerza de contacto. Acá aparte tengo el peso con el que lo atrae la Tierra y está en la dirección de la vertical, en la dirección de la plomada, la dirección de la plomada. Es una fuerza que lo está atrayendo hacia la Tierra. Y acá tengo otra fuerza, que es la fuerza de roce. Fíjense, si ustedes tienen acá una superficie jabonosa o una superficie muy lisa, supongamos que esa superficie muy lisa es un tobogán. Y ustedes subieron, eran chiquititos allá arriba del tobogán, y ustedes entonces tienen un pantalón que le cubre las piernas completamente. Un día de invierno se subieron allá arriba al tobogán y entonces se sueltan del barandal y ¿qué les pasa? Y se deslizan entonces hacia abajo. Ahora, ¿qué pasó cuando se subieron al tobogán un día de calor con un shortcito transpirado y se subieron allá arriba, se sueltan del barandal y ¿qué pasó? ¿Bajan por el tobogán? Y la vida se complica un poquito más si queremos deslizar por el tobogán, porque aparece entonces una adherencia entre nuestra piel, la superficie transpirada, la piel transpirada, la superficie de esa chapa caliente, y entonces no nos deslizamos y nos quedamos allá arriba, chiquito, y papá, bajame de acá arriba. Entonces, aparece una fuerza de roce que si desliza es una fuerza de roce dinámico, pero si quedamos adheridos ahí arriba, es una fuerza de rozamiento que se llama estático y que impide entonces que este objeto deslice hacia abajo por esta superficie. Si nos quedamos quietos allá arriba, pierna transpirada, no caemos por el tobogán, entonces tengo una fuerza de rozamiento estático, el objeto quedó acá arriba en reposo, quedó quieto, y entonces esta sumatoria de fuerzas justamente le va a pasar lo siguiente. Le va a pasar que es igual a cero. La aceleración vale cero y este objeto quedó en reposo acá arriba. Ahora, fíjense que yo les dije que para poder determinar entonces la resultante, elijo de manera conveniente la fuerza neta o resultante, mis ejes X e Y. Y la manera conveniente, a ver, si esto pudiese deslizar, entonces lo hace hacia abajo. Eso es lo que nos dice la experiencia. Entonces, elijo un eje X positivo hacia abajo, un eje Y perpendicular a este eje X, y vamos a descomponer la fuerza que queremos encontrar, que es la resultante, aplicando el principio de superposición, en las componentes X e Y de la fuerza. Sumatoria de fuerza en X. Sumatoria, entonces, la componente de esta fuerza F1 en X vale 0. La componente en X de la fuerza F2, fíjense que como tiene un sentido contrario al definido positivo en el eje X, esta fuerza tiene componente X negativa. Y esta fuerza F3, que es el peso, tiene una componente X positiva que es igual al módulo de F3 multiplicado por el seno del ángulo θ. El ángulo que forma esta fuerza con el eje Y es el mismo ángulo que tiene, entonces, fíjense, esta rampa con la horizontal. El que forma este eje X acá con la horizontal. Y ustedes lo pueden ver a eso haciendo trigonometría, conocido este ángulo que está acá, este que está acá arriba es el complementario del ángulo θ,
Y entonces, como el eje X con el eje Y forman 90 grados, si este que está acá es el complementario de teta, entonces este que queda acá es teta. Háganlo, por favor. Hagan eso por trigonometría y encuentren entonces que este ángulo que está acá es el mismo angulito que está acá. ¿Qué pasa con el eje Y? Bueno, ahora tenemos que para encontrar la componente Y del vector fuerza resultante, tengo que sumar las componentes Y de todas las fuerzas F1, F2 y F3. Fíjense, cuando yo sumo ahora las componentes Y, esta fuerza F1 tiene componente Y positiva y el módulo, entonces esa componente Y es igual al módulo de F1. ¿La fuerza F2 tiene componente Y? No, fíjense que está sobre el eje X, entonces no tiene componente Y esta fuerza. Entonces la componente Y de esta vale 0. Y ahora la componente Y de F3 es negativa, fíjense que apunta entonces en el sentido, la proyección de este vector es sobre el eje Y, las componentes negativas, y tiene un módulo igual entonces a F3 por el coseno de este ángulo teta. Y es negativa. Entonces, esto me permite encontrar cuál sería la fuerza neta o resultante en sus componentes X e Y. ¿Cómo vamos hasta ahí con eso? ¿Se entendió esto de cómo se descomponen las fuerzas en sus distintas componentes? Yo sí no entendí, profe. Ok. Después, por supuesto, esto lo vamos a practicar muchísimo en la resolución de problemas. Vamos a ir con esto de vuelta sobre la resolución de problemas. Vamos a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me dice, sea un cuerpo cualquiera, a mayor fuerza aplicada, y esa fuerza que estoy aplicando, el tirón que ejerzo sobre el cuerpo, lo mido con este dinamómetro. Cuando yo le hago un tirón F1 a este objeto de masa M, genero en este objeto una aceleración A. Si ahora la fuerza que hago es el doble, encuentro que la aceleración es el doble. Y si ahora el tirón que hago es la mitad, la intensidad de este tirón ahora es la mitad de intenso, la aceleración que encuentro es la mitad de la aceleración que encontraba al principio. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Mientras más fuerza hago, mayor aceleración genero en el cuerpo. ¿Está bien? Entonces, esto se demuestra de manera experimental. Esto se vio en muchísimas experiencias realizadas. Hay una relación de proporcionalidad directa entre la fuerza aplicada y la aceleración que se mide entonces del cuerpo. Ahora, vamos a ver lo siguiente, que está relacionado a lo que llamamos ley de inercia. Sean dos cuerpos de diferente tamaño y del mismo material a los que se les aplica la misma fuerza. Dos cuerpos de diferente tamaño y del mismo material a los que se les aplica la misma fuerza, a los que se les ejerce el mismo empujón. ¿Qué les parece a ustedes? Es más fácil poner en movimiento, aplicado un empujón, ¿cierto? Esta fuerza, este empujón, a un objeto que tiene una menor masa o un objeto que es más pesado, que tiene mayor masa. ¿Qué va a ser más fácil para nosotros mover? ¿La heladera o el tacho de basura? Tacho de basura. El tacho de basura. El tacho de basura. Entonces, si yo trato de mover con esta fuerza aplicada, con este empujón, a la heladera, genero esta aceleración. Ahora, si aplico esta misma fuerza al tacho de basura, encuentro que tiene una aceleración mucho mayor. Entonces, fíjense que esta aceleración que genero
aplicada a una misma fuerza es inversamente proporcional a la masa. Esta que está acá, esta masa que tienen los cuerpos, se las conoce como masa inercial, que es la resistencia que oponen los cuerpos a ser acelerados. Mientras mayor es la masa, mayor resistencia van a oponer a ser acelerados bajo una misma fuerza aplicada. Entonces, acá tenemos lo que se conoce como masa inercial o directamente masa, que nosotros llamamos masa. Las aceleraciones, entonces, a igual fuerza son inversamente proporcionales a esta masa. Y así, Newton obtiene la segunda ley de Newton. Nosotros conocemos segunda ley. La aceleración producida por una o varias fuerzas que actúan sobre una partícula es de magnitud proporcional, la aceleración producida sobre un cuerpo, ¿cierto? Producida por una o varias fuerzas que actúan sobre una partícula, es de magnitud proporcional a la resultante de dichas fuerzas y de su misma dirección y sentido. De manera tal que si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, entonces la aceleración es igual a 0 y por lo tanto la velocidad es constante. Si la velocidad era 0, bueno, continuará siendo 0. Si estaba en reposo, continúa estando en reposo. Entonces, podemos encontrar que la primera ley de Newton es una consecuencia de esta segunda ley de Newton. ¿Quién es esta que está acá, que participa en esta segunda ley de Newton? Es la resultante de las fuerzas y como nosotros dijimos, esta fuerza resultante o neta es una magnitud vectorial. La aceleración es una magnitud vectorial. Y la masa de la partícula es una magnitud escalar definida positiva y es una constante particular de cada cuerpo independientemente de su movimiento. ¿Y de qué depende? Entonces, de la materia que constituye al cuerpo que nosotros estamos estudiando. De eso depende la masa. Es una propiedad intrínseca del objeto que estamos estudiando. ¿Cuáles son las unidades de la fuerza? Nosotros dijimos que usábamos la letra N y que la letra N era el Newton. Y fíjense que si tenemos que esta fuerza resultante o neta es el producto de la masa por aceleración, y la masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, entonces el Newton, un Newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y con esto podemos resolver, con esta ley de Newton podemos resolver dos tipos de problemas. Si conozco la ley de movimiento, derivando 2 veces respecto del tiempo, puedo conocer la aceleración. Y si conozco la masa, a su vez, que tiene el objeto, entonces, conocida la aceleración y la masa, puedo conocer la fuerza resultante que está aplicada sobre el mismo. Ahora, fíjense que lo que yo puedo conocer es la fuerza resultante, no las fuerzas que cada objeto que forma el medio ambiente está ejerciendo sobre el cuerpo. Lo que me da lugar o lo que me permite conocer, entonces, es la fuerza neta o resultante. Y por otro lado, si yo conozco todas las fuerzas que el medio ambiente ejerce sobre la partícula y conozco su masa, puedo conocer entonces su aceleración y conocida la aceleración y estos valores que son las condiciones iniciales del movimiento, V sub 0 y R0, entonces puedo conocer la ley de movimiento de ese objeto que estoy estudiando. ¿Cómo vamos hasta acá con la segunda ley? Bien, bien. Okay. Bien, profe. Entonces vamos a la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. Y me dice lo siguiente. Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo tienen siempre origen en otros cuerpos que forman entonces el medio ambiente. Cuando dos partículas interactúan entre sí,
las fuerzas actuantes sobre cada partícula, debidas a esa interacción, tienen el mismo módulo, son opuestas y están dirigidas a lo largo de la recta que une a las dos partículas. Y están dirigidas a lo largo de la recta que une a las dos partículas. Y entonces acá en esta caja que estaba apoyada sobre esta mesa, o sobre esta tabla, digamos, que forma sobre esta rampa, que forma un ángulo teta con la horizontal. Entonces, fíjense, la tabla ejerce una fuerza normal que mantiene a este cuerpo apoyado sobre ella. Ahora, el cuerpo que ejerce sobre la mesa, una fuerza F' que tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero tiene sentido contrario al que la mesa ejerce sobre el objeto. O sea, el objeto que está apoyado acá sobre la tabla le ejerce una fuerza que sería hacia adentro de la tabla. Lo está empujando, digamos, lo está ejerciendo hacia adentro. Fíjense esta fuerza F2 que dijimos que era la fuerza de rozamiento. La tabla, la mesa, ejerce una fuerza que es entonces, fíjense, hacia atrás, en el sentido opuesto al movimiento que tendría este objeto hacia abajo. Ahora, ¿qué fuerza ejerce el objeto sobre la tabla? Una fuerza que tiene la misma dirección, que es el eje X, que tiene el mismo módulo, pero que tiene sentido opuesto. Fíjense que estas fuerzas que forman estos pares de acción y reacción, en este principio de acción y reacción, el tobogán ejerce una fuerza sobre el chico ejerce una fuerza sobre el tobogán. Entonces son fuerzas que tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero están actuando sobre cuerpos diferentes. Esta es la que el tobogán le ejerce al chico y actúa sobre el chico. Y esta que está acá, ahora me estoy centrando en lo que le pasa al tobogán. ¿Qué le está pasando al tobogán? Y bueno, el chico que está sentado arriba me está ejerciendo una fuerza que me está empujando al tobogán hacia abajo. Está ejerciendo esta fuerza que está acá. El chico me hace una fuerza sobre el tobogán. ¿Sobre quién tengo puesta la mirada ahora? Sobre esta parte, sobre el tobogán. ¿Y quién ejerce esta fuerza? Que era el peso que tiene el chico. La ejerce la Tierra. La Tierra está atrayendo al chico con esta fuerza que la llamamos F3. Ahora, el chico que tiene masa ejerce una fuerza sobre la Tierra. Está atrayendo la fuerza a la Tierra hacia él con una fuerza que tiene el mismo módulo que esta, tiene la misma dirección. ¿Cuál es la dirección? La de la plomada, pero tiene un sentido contrario. Es esta F3', fíjense que está dirigida hacia el chico, está dirigida hacia arriba. ¿Hacia quién? Hacia el chico. Y es la fuerza, ¿y a dónde tengo puesta mi mirada? En la Tierra. ¿Qué fuerza le ejerce el chico a la Tierra? Y miremos a ver qué fuerza le ejerce, con qué fuerza la está trayendo a la Tierra hacia él. Con la misma fuerza con la que la Tierra lo está atrayendo hacia ella. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a ver qué pasa con estas fuerzas de atracción gravitatoria. Esto es lo que me dice entonces la tercera ley de Newton y tengo acá estos pares que llamamos de acción y reacción. Separar al objeto que estoy estudiando, aislarlo y ver la interacción que tiene con la mesa y la interacción que tiene con la tierra y la interacción que pueda tener con el aire. Entonces, voy separando y voy viendo individualmente cuáles son las interacciones con las distintas partes que forman mi medio ambiente. Y entonces dibujo las fuerzas. Y una vez que las tengo identificadas y graficadas, puedo encontrar la fuerza neta o resultante. ¿Y qué hago? Voy a la segunda ley de Newton. ¿Y qué despejo? La aceleración del cuerpo. Y con eso obtengo la ley de movimiento. Que es lo que me interesa, porque quiero saber cómo este cuerpo
va a evolucionar en el tiempo. ¿Cuál va a ser el movimiento que va a seguir? ¿Cuál es la trayectoria que sigue en este espacio? Entonces, bueno, eso quiero estudiar, cómo evoluciona este cuerpo. Y entonces acá tenemos este ejemplo de la mano tira de la soga, el cuerpo estaba apoyado sobre la mesa y la mano ejerce este tirón, pero si yo siento en la mano, ¿qué le pasa? Yo siento que la soga me está ejerciendo una fuerza sobre la mano. ¿Y cuál es? ¿Quién es el culpable? Y este cuerpo que tengo acá. Este cuerpo que tengo acá, entonces yo estoy tirando de la soga y si este tiene una masa muy grande y la fuerza de roce con la superficie acá es grande y me cuesta ponerlo en movimiento, entonces voy a sentir la aspereza de la cuerda sobre mi mano y voy a sentir este tirón y bueno, y después cuando termine de este movimiento y este tirón y bueno, voy a ver que la mano me quedó roja, porque ¿qué sentí acá? Y bueno, siento la presencia de fuerzas. Entonces, esta T y esta T', fíjense que están actuando sobre cuerpos diferentes. Nunca grafiquen el par de acción y reacción sobre el mismo objeto. Porque si yo acá superpongo en este cuerpo, yo tenía el tirón que hace la cuerda y le dibujo la fuerza T', la pongo acá arriba y ¿cómo me da? ¿Qué resultante tengo? Y tendría una resultante igual a 0 y no es lo que le está pasando al cuerpo. El cuerpo está encontrando que siente este tirón de esta cuerda. ¿Está bien? Con todo esto vamos a trabajar en práctica. Con todo esto vamos a trabajar en práctica. ¿Cómo vamos hasta acá con esto? ¿Se entiende un poquito esto? ¿Se entiende este tema de hacer el diagrama de cuerpo libre? Aíslo, separo de lo que forma el medio ambiente y dibujo las interacciones. Dibujo las fuerzas de contacto entre la mesa y el objeto que estoy estudiando. Primero identifico cuál es el sistema, la caja, y después lo separo a la caja y digo, bueno, ¿qué le hizo la cuerda? Y le dio este tirón. ¿Qué hizo la mesa? Y bueno, de ejérsela normal y aparece la fuerza de roce. ¿Qué hizo la tierra? Y bueno, y está el peso. Fíjense, de todas estas fuerzas que están acá, ustedes tienen, arriba del escritorio tienen, supongamos, el mouse. Si tengo que identificar estas fuerzas, ¿cuáles van a dibujar si el sistema que estoy estudiando es el mouse? ¿Qué fuerza le ponen al mouse? El peso, la normal, y si está quieto, ninguna más. O sea, sería la fuerza de fricción, pero si no lo movemos no la tendría. Exactamente. Exactamente. Tengo la normal y tengo el peso, está sobre una mesa horizontal, y entonces ahí lo tengo y está en reposo. Y entonces, la normal, que es la fuerza que la mesa le ejerce, fíjense que si yo de repente saco la mesa, ¿y qué le pasa al mouse? Y se cae. ¿Por qué? Porque queda solamente el peso. Entonces, esta normal que le está ejerciendo la mesa tiene el mismo módulo que la fuerza-peso y la sumatoria de fuerzas, cuando yo hago normal más peso, eso me da el vector nulo. Y entonces, este objeto, el mouse que tengo apoyado sobre la mesa, tiene una fuerza resultante igual a 0 y su aceleración es igual a 0. De la segunda ley de Newton, la aceleración de este objeto es igual a 0. Vamos a seguir un poco más después, entonces, sobre estas cosas, las validez de las leyes de Newton, pero les quiero presentar, yo voy a dejar de compartir acá, y vamos a ir a lo que tiene que ver con la fuerza-peso, con la fuerza de atracción gravitatoria. Con la fuerza de atracción gravitatoria, y entonces vamos a ver esto. Espérense un cachitín, vamos a ver. Voy a compartir la pantalla. Vamos a compartirle la pantalla. Vamos a ver la ley de Newton de la gravitación universal. Porque
Newton estudió el movimiento de estos cuerpos, vio qué pasaba con todo esto que había medido Galileo, cómo caían los objetos, y veía que estos objetos entonces estaban acelerados, y bueno, entonces está la famosa manzana, que cae arriba de la cabeza de Newton, y dice, la pucha, ¿y por qué cae? ¿Y por qué cae? Y bueno, y me pregunto por qué cae. Y entonces cuando uno se pregunta por qué cae, dice, ¿por qué la luna no se cae hacia la Tierra? ¿Por qué los planetas se mueven en el cielo? Tengo esos movimientos así. ¿Y por qué la Tierra no sale despedida hacia el espacio exterior en lugar de permanecer en órbita alrededor del Sol? Y entonces el estudio, dice, de la gravitación responde a estas y muchas otras preguntas relacionadas. Y estas deducciones en estas teorías de la gravitación, que después más adelante vamos a ver las leyes de Kepler, vamos a ver entonces ahora estas leyes, esta atracción gravitatoria. Entonces, mucho de lo que se conoce y de lo que se ha estudiado y de lo que se ve en los cuerpos celestes, del movimiento de los cuerpos celestes, deviene entonces de esta ley de Newton de la gravitación. Si hacemos a tiempo, al final entonces, ahora cuando terminemos de ver este tema de la teoría, voy a tratar de compartirles un videito para que ustedes vean todas las preguntas que quedan abiertas, que entonces parten de antes de Newton, ¿no? Por supuesto, ¿no? De la observación del espacio y de ver qué pasaba con el movimiento de los cuerpos celestes. Es interesantísimo ver todas las teorías que había cómo se movía la Tierra, por qué, las teorías geocéntricas, heliocéntricas y qué sé yo cuánto, hasta, bueno, los terraplanistas que surgieron hace poco y que, bueno, uno no entiende cómo pueden surgir esas cuestiones, esas preguntas o esos planteos en el día de hoy, con tanto conocimiento y tanta evidencia científica. Pero bueno, nosotros que somos científicos, entonces tenemos que poder dar respuesta a todo eso. Y entonces vamos acá y vamos a ver qué pasa con estas preguntas. Y vamos a ver lo que dice Newton y lo que aparece acá. Fíjense, yo tengo acá estos dos objetos, estas dos partículas, una con una masa M1, otra con una masa M2, y dice, toda partícula de materia en el universo atrae a todas las demás partículas con una fuerza directamente proporcional al producto de las masas de las partículas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Acá tengo una ley que me dice que es una fuerza atractiva, que es directamente proporcional al producto de las masas. Fíjense que me dice, mientras más grandes sean las masas, mayor van a ser estas fuerzas. ¿Pero qué aparece acá? Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Es decir, mientras más lejos estén, ¿cómo va a ser esa fuerza? ¿Más fuerte o más débil? ¿Estamos o me perdí? ¿Me escuchan o ya no se me escucha más? Sí, se escucha. Más débil. ¿Se escucha? Ah, bueno. Pensé que estaba hablando sola. Entonces, volvamos al ejemplo que teníamos de la regla, que friccionábamos en el pelo, los pedacitos de papel arriba de la mesa. Entonces, yo tenía la regla lejos, la fricciono a la cabeza. Voy acercando la regla a los pedacitos de papel que tengo arriba de la mesa. La experiencia sale mejor cuando el día está seco. Un día húmedo como hoy no va a salir tan linda. Tiene toda una explicación, pero bueno. Entonces, fricciono la regla y ¿cuándo se produce esa fuerza que permite que los papelitos vayan hacia la regla? Y bueno, cuando está a una cierta distancia. La ley que sigue
la electrostática. Es muy parecida a esta ley que nosotros vamos a enunciar acá. Pero en lugar de ser directamente proporcional al producto de las masas, es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Mientras más lejos tengo la regla, menos sienten los papelitos la presencia de la regla. ¿Qué pasó? Y me tuve que acercar lo suficiente para que esta fuerza, entonces haga que los papelitos que estaban apoyados en la mesa tengan esta fuerza hacia arriba que es mayor a la fuerza, digamos, que los mantenía acá abajo, entre el peso y la normal y la qué sé yo cuánto. Entonces, para que se sienta esa interacción, la regla tuvo que ir acercándose. Lo mismo entonces está pasando acá. Yo tengo, nada más que en ese caso, ¿se acuerdan que dijimos que los globitos, que friccionaba entonces con la bufanda, con ese echar peso de lana, entonces tenía la misma carga eléctrica y se repelían. Ahora, para sentir la repulsión, tengo que tener a esos globitos, los tengo que ir acercando. Entonces, lo mismo pasó con la regla y los papelitos. ¿Qué hice? Hice disminuir esta distancia y sentí que esas fuerzas eran más intensas. Lo mismo pasa entonces acá. Como es inversamente proporcional, a menor R, más intensa la fuerza. Es directamente proporcional a las masas y entonces me queda enunciada esta ley que está presente siempre entre dos cuerpos cualesquiera, es atractiva y no puede ser modificada desde el exterior. Aunque yo tenga otros cuerpos acá con masa, entonces yo tengo de a dos. Tomo esta partícula y tomo esta otra y siento que la interacción entre ellas sigue esta ley que está acá. Esta fuerza G, entonces, es igual, en módulo, el módulo de esta fuerza es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Quién es G? Es la constante de gravitación universal. Es la constante de gravitación universal. ¿Y cuánto vale? Bueno, vamos a ver ahora después. Ahora, esta ley que es válida cuando yo tengo dos masas puntuales, sigue siendo válida cuando yo tengo distribuciones de masa esféricas, como en el caso de estos cuerpos celestes. Ustedes saben que la Tierra en realidad es un geoide, pero vamos a los efectos, digamos, de los estudios que nosotros vamos a realizar, vamos entonces a hacer un modelo en el cual vamos a tener que la Tierra es una esfera. Y si acá tenemos la Tierra y acá tenemos el Sol, entonces nosotros vamos a tener que esta fuerza de atracción entre la Tierra y el Sol tiene como módulo el producto de las masas y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Ahora, entendiendo esta distancia como la distancia entre el centro del Sol y el centro de la Tierra. Este es ahora el R. El R va desde el centro del Sol al centro de la Tierra. Esa es la distancia que tenemos que poner acá en nuestra ley. Entonces, una vez que tenemos esto acá y que entendemos esto, que es entonces lo que enuncia Newton, tenemos esta validez, entonces ahora tenemos que decir, ¿y cuánto vale G? ¿Quién es G? Esa constante universal, esta constante entonces vale para cualquier par de objetos con masa, cuando yo quiera estudiar entonces esta interacción gravitatoria, esta fuerza que dijimos es una fuerza de campo, fíjense que se produce a distancia, no es una fuerza de contacto, no tiene que estar en contacto un cuerpo con el otro para sentir esta fuerza que es atractiva. Y entonces, ¿cuánto vale G? Y bueno, el valor de G lo determina Henry Cavendish, también un científico inglés, a la edad de 70 años,
en un experimento que es un experimento realmente de los experimentos más importantes que se han realizado en física en todos los tiempos, por la complejidad que tiene este experimento y a su vez por la simpleza que tiene. Yo después les voy a subir un videíto para que ustedes vean cómo hace Cavendish su experiencia. 1 o 2 videitos les voy a subir para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué hace? Él hace un montaje donde pone acá 2 esferitas. Acá había un alambre muy delgadito. Monta un espejo en el alambre. Y entonces acá pone esta distribución, tiene 2 masas iguales, M1. Y entonces acá monta 2 bochas de plomo grandes, de masa muy grande, y entonces estudia con este sistema que él monta cuál era la fuerza que existía entre esta masa M1 y esta masa M2, mucho mayor de estas bochas de plomo, y entonces él mide esta fuerza atractiva que se ejerce entre estas masas M1 y M2, genera una torsión en justamente este alambrito que estaba acá. Esto es lo que se conoce después como balanza de torsión. Entonces, ¿qué hace Cavendish? Cavendish mide justamente cuánto vale la torsión y el ángulo que se genera acá debido a esta fuerza, esta torsión de este alambre. Entonces genera un ángulo que es directamente proporcional a esta fuerza que está ejerciendo entonces esta masa M2 sobre cada una entonces de estas masas M1 que están en los extremos. Como acá tenía él un espejito, entonces hace incidir un haz de luz sobre el espejo y mide el ángulo de esta torsión, este ángulo que se generaba debido a esta fuerza de interacción. Esto le llevó varios meses de trabajo. De hecho, él aísla el experimento, porque este experimento es súper sensible. Cualquier vibración del suelo lo puede alterar, una corriente de aire lo puede alterar, etc. Entonces, lo monta esta experiencia en un sótano que tenía él en la casa, pone un agujerito y mide, usa un telescopio para medir, por una regla graduada, y mide entonces el ángulo que se formaba, la desviación de la luz, y entonces, determinando ese ángulo, pudo calcular estas fuerzas, y conocidas las masas, entonces pudo determinar cuánto valía G. Y ese valor de G, esta constante de gravitación universal, vale 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Eratóstenes ya había medido con una experiencia muy simple cuánto valía el radio de la Tierra. Con esta medida que hace Cavendish en esta experiencia, logra determinar la densidad de la Tierra. Conocido el radio y conocida la densidad de la Tierra, puede entonces determinar cuánto vale la masa de la Tierra. Y si nosotros conocemos la masa de la Tierra y el radio de la Tierra, fíjense que vuelvo acá a esta fuerza de interacción y ahora quiero calcular esta fuerza peso, que es la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre cualquier objeto que se encuentra cerca de su superficie. Y entonces ahora tengo que la fuerza, esta fuerza atractiva entre estos dos objetos, es igual en módulo al producto de G, la constante de la gravitación universal, por la masa de la Tierra, por la masa del cuerpo, ahora el cuerpo que estoy estudiando es el mouse, dividido la distancia
entre este cuerpo y la Tierra, recuerden que tenemos que ir hasta el centro de la Tierra para determinar esta distancia, R chiquita, ¿se acuerdan que la llamábamos? Elevada al cuadrado. Ahora, este R chiquito no es otra cosa que el radio de la Tierra más la distancia entre el objeto que estoy estudiando, que ahora es el mouse, y la superficie de la Tierra. Que yo acá calculo está a 80 centímetros. Entonces, vamos a ver qué pasa acá con estos valores. Fíjense, si H es mucho menor que el radio de la Tierra, entonces este R de la Tierra más H es prácticamente igual al radio de la Tierra. Entonces, vamos a hacer una simplificación en esta fórmula que tenemos acá. Y yo les dije que el radio de la Tierra se conoce y que ya lo determinó Eratóstenes hace muchísimo tiempo atrás. Y les dije que la masa de la Tierra la determina Cavendish. Y entonces acá, ¿qué hacemos? Masa de la Tierra multiplicada por G dividido R radio de la Tierra al cuadrado. ¿Saben cuánto vale esto que está acá? Esto que está acá vale G. 9,8 metros sobre segundo cuadrado. De manera tal que el módulo de esta fuerza no es otra cosa que la fuerza-peso, que es igual a la masa. Estoy estudiando el mouse, la masa del mouse multiplicada por la aceleración de la gravedad, que es igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, el peso de un cuerpo es la fuerza con la que la Tierra lo atrae sobre o en las proximidades de su superficie. Y es el resultado de una interacción, que es la interacción entre el cuerpo y la Tierra, pero no es una propiedad intrínseca del cuerpo. ¿Por qué? Porque esta fuerza-peso, fíjense de qué depende, y de la aceleración de la gravedad. Esta aceleración de la gravedad, ¿de qué dependía? De la masa de la Tierra y del radio de la Tierra. Por eso, si este cuerpo se encontrase en la Luna, que tiene otra masa y otro radio, la fuerza de atracción con la que la Luna lo atrae es diferente. Es diferente. La aceleración de la gravedad en la Luna es prácticamente un sexto de la aceleración de la gravedad en la Tierra. Entonces, ¿qué va a sentir este? Y se va a sentir más livianito. Ahora, ¿cuál es la propiedad intrínseca del cuerpo? Su masa, la materia de la que está constituido, pero no su peso, que es la fuerza con la cual lo está atrayendo la Tierra, o lo está atrayendo la Luna, o lo está atrayendo Marte. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia conceptual entre lo que es el peso y lo que es la masa? ¿Cómo, profe? Recién se me cortó. Justo cuando estaba diciendo eso. Si se entiende la diferencia conceptual entre lo que es el peso y lo que es la masa. La masa es la propiedad intrínseca de la materia, de ese cuerpo. Es cómo está constituido, cuáles son los átomos, moléculas que componen ese cuerpo, y entonces eso da lugar a la masa del cuerpo, del objeto que estoy estudiando. Y otra cosa es el peso. El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae al cuerpo. ¿Y de qué depende? Y bueno, de la aceleración de la gravedad. Ustedes van a ver que esta aceleración de la gravedad es distinta en distintas partes de la Tierra. Si estoy en el Ecuador, si estoy arriba de la montaña, si estoy en Rosario, si estoy... Bueno, hay pequeñas variaciones de este valor. Pero bueno, en término medio, en valores medios, vamos a darle el valor de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, esta aceleración de la gravedad es diferente en la Luna. ¿Por qué? Entonces, esta fuerza-peso que va a sentir
este objeto en la Tierra o en la Luna es distinto. ¿Por qué? Porque en esta ley de la gravitación universal, donde aparece el producto de las masas sobre la distancia entre los objetos al cuadrado, multiplicada por la constante de gravitación universal, entonces como cambia la masa de la Luna y el radio de la Luna, entonces la aceleración de la gravedad en la Luna es diferente, y yo les decía que es 1/6 del valor que tiene en la Tierra. En Marte tiene otro valor. Significa que el peso de un cuerpo en la Luna o en la Tierra va a ser diferente. Ahora, la masa de ese cuerpo es la misma en cualquier parte. Entonces, de acá sale esa aceleración que vimos en los objetos en caída libre, que siempre está dirigida hacia dónde, hacia el centro de la Tierra. Hacia el sentido, entonces, hacia abajo, en la dirección de la plomada y en el sentido hacia abajo, apuntando hacia el centro de la Tierra. Esa entonces es la dirección y sentido del vector aceleración de la gravedad. Sale de acá, sale justamente de acá. Y voy a terminar ahora esta primera parte, así después vamos a un recreíto y van directamente a la parte de problemas. Les quería presentar un video. Vamos a ver si se los puedo presentar, a ver si logran escucharlo, si logramos verlo. Una ventana. Vamos a ver si logramos ver el videílio que les quiero presentar. Vamos a ver si logramos verlo. Bueno, no sé si pongo pantalla completa, si yo no los voy a poder ver, pero lo que les pido es que ustedes abran entonces el micrófono y pregunten a medida que vayan surgiendo las dudas. Mentales del universo. La que te mantiene con los pies sobre la tierra y hace que caigan los objetos. La que nos crea la sensación de peso. Asimismo, es la responsable de todos los movimientos que observamos en el universo. Como que los planetas orbiten alrededor del Sol. Se trata... Perdón, ¿están escuchando el audio? Sí, María, te escucho. Ok. de una de las 4 interacciones elementales del universo, y mientras más masa tenga un objeto, mayor será la fuerza de la gravedad. Bueno, en esas interacciones en el universo, entonces tenemos fuerza gravitatoria, las fuerzas fuertes, nucleares, que mantienen los núcleos unidos, las fuerzas débiles y estas fuerzas que nosotros vimos de interacciones electromagnéticas. Esas son las 4 fuerzas, entonces, que entendemos los físicos y que están presentes en el universo. Lejos de ser una fuerza que solo actúe entre los objetos y la Tierra, la gravedad se encuentra en todo el universo. Así todo objeto con masa en el universo tiene su gravedad, esté vivo o no. Y aunque te parezca increíble, tu cuerpo tiene su propia gravedad. Atrae a otros con menos masa. Pero la masa de un ser humano es demasiado pequeña como para que apreciemos su efecto gravitatorio con respecto a los objetos que lo rodean. Más difícil aún es notarlo cuando estamos inmersos en el campo gravitatorio de nuestro planeta. ¿Pero qué es exactamente la gravedad? ¿Y por qué existe? Aunque sea una fuerza que conocemos muy bien, lo cierto es que existen aún muchas incógnitas. En los próximos minutos explicaremos la gravedad desde varios puntos de vista, pasando por Newton y Einstein, para acabar en el complejo mundo cuántico. Sabremos de dónde viene exactamente la gravedad, con teorías revolucionarias que, de ser ciertas, pueden dar lugar a una nueva ciencia, la teoría del todo.
Aunque el científico italiano Galileo Galilei fue uno de los primeros en investigar qué provocaba el movimiento de los objetos, no fue hasta que Isaac Newton estudió la gravedad cuando empezamos a comprender esta característica del universo. Isaac Newton fue uno de los científicos más grandes de todos los tiempos. Uno de sus muchos descubrimientos fue la ley de gravitación universal o teoría de la gravedad. Newton afirmó que todo objeto que posee masa ejerce una atracción gravitatoria sobre cualquier otro objeto con masa, más allá de la distancia existente entre ambos. A mayor masa, mayor fuerza de atracción. Por otra parte, a mayor cercanía entre los objetos, mayor fuerza de atracción. Para que la velocidad y la dirección de un objeto pueda cambiar, se necesita de una fuerza determinada. Del mismo modo, descubrió que una fuerza llamada gravedad era la responsable de la caída de las cosas. Ya sea una manzana, un ser humano o cualquier otra cosa. A veces una combinación de incompetencia y la caprichosa gravedad puede dar lugar a una situación como la del desgraciado ciclista del paraguas. Así Newton fue capaz de demostrar cómo esa fuerza es la que a su vez mantiene a los seres humanos y los animales pegados a la Tierra mientras ésta gira. Además de deducir que esta fuerza existe entre todos los objetos y cuerpos por igual. La ley de gravitación universal de Newton es una forma matemática de describir cómo los cuerpos se atraen entre sí, es decir, cómo funciona la gravedad entre los cuerpos. En la Luna, al tener menos masa que la Tierra, la gravedad es de 1/6. Así, un astronauta con un peso total de 170 kilos, con escafandra incluida, podía pesar alrededor de 30 kilos. La ecuación gravitacional manifiesta que la fuerza de la gravedad es proporcional al producto de dos masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros de masa. De este modo, desde la matemática lo vemos así. Newton definió perfectamente cómo se comportaba la gravedad. Sabía que era una fuerza desconocida de atracción que ejerce cualquier objeto con masa sobre otro. Su fórmula matemática funciona muy bien en el mundo macroscópico. De hecho, los viajes espaciales actuales están basados en el método newtoniano y kepleriano. Aunque su método era correcto, no explicaba por qué se producía ese fenómeno. Debía haber una energía invisible que atrajera los objetos. Y así llegamos a Albert Einstein, que revolucionó por completo el mundo científico. Albert Einstein vivió en el siglo XX y tuvo una nueva idea con respecto a la gravedad. Pensó que la gravedad es lo que sucede cuando el espacio en sí se curva o alabea alrededor de una masa, tal como una estrella o un planeta. Por lo tanto, una estrella o un planeta causaría una especie de hueco en el espacio, de modo que cualquier objeto que se acercara demasiado tendería a caerse dentro del hueco. Esta animación tridimensional da una idea de cómo funciona la gravedad. Así, según Einstein, la gravedad no sería una fuerza, sino una deformación del tejido espacio-tiempo. No un tipo de energía, sino un efecto geométrico. La idea de Einstein es que la masa distorsiona el espacio-tiempo. A mayor masa, más distorsión. Al incorporar la gravedad, las líneas siguen siendo rectas, pero el espacio-tiempo está curvado. Entonces, desde nuestra perspectiva, son las trayectorias las que parecen curvadas. En ausencia de materia y energía, el espacio-tiempo es plano. No tiene curvatura. Este es el llamado espacio-tiempo de Minkowski, o de la relatividad especial. Cuando hay materia-energía, el espacio-tiempo se curva, siendo la curvatura más alta en aquellas regiones donde la acumulación de materia-energía es mayor. El caso extremo más característico es el de un agujero negro, donde la densidad de materia-energía y de la curvatura pueden llegar a hacerse infinitas en algunas regiones. En concreto, ya se han detectado ondas gravitacionales en un evento cósmico, debido a la fusión de una estrella de neutrones binaria. Así se ha confirmado que la gravedad no actúa instantáneamente como pensó Newton, sino que se propaga a la velocidad de la luz. Estos experimentos indican que Einstein tenía razón con esta idea y con muchas otras, pero seguían habiendo muchas incógnitas respecto a la gravedad. Bueno, este experimento
es un experimento realmente notable, Proyecto LIGO. Son distintos proyectos donde se pusieron detectores, interferómetros en Estados Unidos, en Europa, y se midió justamente la presencia de esta curvatura en el espacio-tiempo, esta cuestión de la propagación de esta onda gravitacional. Realmente ha sido un proyecto que llevó muchísimos años. Estas teorías las plantea Einstein a principios de los años 1900 y la determinación experimental fue en el año 2015, 2016. Entonces, fíjense los años que pasaron desde que Einstein postula esta curvatura del espacio-tiempo y la presencia de las ondas gravitacionales y la determinación realmente experimental de esto. Sí, alguien habló y nos superpusimos. No sé si me están escuchando. Creo que no. Para mí no habló nadie, profe. ¿Se escuchó o se nos cortó? Para mí no habló nadie, profe, pero... Claro. No, yo tampoco escuché a nadie. Ah, no escucharon a nadie, ok. Bueno, seguimos entonces con esto. Fíjense que nosotros tenemos que Newton entonces basa esta ley que postula en un montón de evidencia que había experimental. Ahora, Einstein se pregunta, pero ¿y por qué nos quedamos pegados en la Tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos seguimos haciendo preguntas, ¿por qué pasa esto? Y entonces genera una teoría. Esta teoría que él genera, entonces, habla de este espacio-tiempo que se curva, de las ondas gravitacionales, y justamente estas ondas gravitacionales, él postula una teoría, y fíjense que recién ahora, entonces, se están demostrando los postulados de la teoría que hizo entonces hace más de 100 años atrás Albert Einstein. Y entonces vamos a ver que sigue habiendo preguntas. Yo no les voy a pasar el video completo, lo pongo un poquito más para que ustedes vean otras partes, digamos, Que incluso Einstein no las tenía preguntas que respuestas. siguen. Por ejemplo, si la gravedad ejerce una atracción debido a la curvatura del espacio-tiempo, ¿por qué los átomos que constan principalmente de espacio vacío en su interior pueden deformar el espacio-tiempo? Un átomo por sí solo tiene poca masa. Sabemos que muchos átomos juntos pueden crear más masa, pero deberían hacerlo por separado. No sabemos cómo difieren las fuerzas que mantienen unidos a los átomos de la fuerza de la gravedad. Es posible que todas las fuerzas que vemos en funcionamiento en la naturaleza realmente sean diferentes caras de una misma fuerza o estructura básica. Estas son preguntas importantes que los científicos y las personas comunes como nosotros se han preguntado por mucho tiempo. Hasta ahora no hemos sabido cómo hacer para encontrar las respuestas. Y aquí es cuando llegamos a la mecánica cuántica. Y volvemos al concepto de fuerza. Dice la física que existen 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza. La fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene unidas las partículas del átomo. La fuerza nuclear débil, que es la que en una escala muy mínima compensa la pérdida de electrones en el átomo. Las fuerzas electromagnéticas, que atraen o repelen las partículas y que hacen que haya flujo de electrones. Y la gravedad, que es la responsable de la caída de los cuerpos en la Tierra y de los movimientos a gran escala que se observan en el universo. Y la más débil de todas las fuerzas. A grandes rasgos, la teoría cuántica explica la interacción de esas fuerzas a escala microscópica, mientras que la teoría de la relatividad se encarga de una explicación a escala macro. Hay, sin embargo, un punto en que ninguna de las dos posturas ha logrado ponerse de acuerdo: la gravedad. A escala cósmica es posible, según la teoría de la relatividad, explicar la gravedad. Sin embargo, a escala cuántica resulta imposible. La teoría de la gravedad cuántica aún está en fase de desarrollo, pero postula que la gravedad es una fuerza que transporta partículas subatómicas energéticas que deforman el espacio-tiempo y viajan a la velocidad de la luz.
Podría ser que la gravedad fuera un efecto de la curvatura del espacio-tiempo provocada por el intercambio de gravitones. Al igual que la fuerza electromagnética, se representa como un intercambio de fotones. Y es la que mantiene el núcleo atómico unido. La nuclear débil como intercambio de bosones W y Z y provoca desintegraciones radiactivas. Y la nuclear fuerte como intercambio de gluones entre los quarks que los mantiene unidos. Los quarks son las partículas subatómicas de los protones y electrones del núcleo atómico. El gravitón sería una hipotética partícula elemental asociada con la gravedad y teóricamente su masa es nula. Estos gravitones serían, si esa idea fuera correcta, partículas sin masa que viajarían a la velocidad de la luz entre un cuerpo y otro, transportando la gravedad, deformando el tejido espacio-tiempo. Aunque todavía no se ha detectado ni un solo gravitón. La detección del gravitón experimental es una tarea bastante problemática. Estas partículas portarían muy poca energía, por lo tanto, la detección sería muy difícil por los débiles efectos que ocasionarían. Para comprenderlo, imaginaos que el Sol desapareciera muy abruptamente. Esto produciría una gran ola gravitacional, que es una onda en el espacio-tiempo, que comenzaría a viajar a través del sistema solar a la velocidad de la luz. Y lo único que puede viajar a la velocidad de la luz son partículas sin masa, como el gravitón y el fotón. El gravitón produciría esa deformación del tejido espacio-tiempo, transportando la gravedad. Hay dos teorías cuánticas en este asunto para explicar la gravedad: la teoría de cuerdas y la teoría cuántica de lazos o bucles. La teoría de cuerdas actualmente es la más avanzada y se antoja como la teoría del todo, capaz de unificar todo el universo. Aunque aún se está desarrollando, esta teoría supone que todas las partículas elementales del universo están formadas por unas cuerdas energéticas que actúan en 11 dimensiones. Y según su vibración, podrían dar lugar a un protón, neutrón, quark y muchas otras como el gravitón. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Les comento que dentro de lo que es la parte de teoría de cuerdas, hay un científico argentino que está trabajando en la Universidad de Princeton, que bueno, se espera que sea el próximo Premio Nobel de Física, Juan Martín Maldacena, y que en la determinación experimental justamente de estas ondas gravitacionales, participó también una científica argentina, radicada en Estados Unidos, la doctora Gabriela González, que también fue vocera justamente del hallazgo de estas ondas, de la medición y determinación experimental de las ondas gravitacionales. Así que bueno, comentarles que hay dos científicos argentinos reconocidos y muchos otros, obviamente, trabajando en estos temas, que son apasionantes para poder entender. Entonces, justamente todas estas teorías, fíjense todo lo que nos falta por entender y todo lo que nos falta por conocer. Esto era entonces para dejarles un poquito la inquietud de qué es lo que estudia la física en alguno de sus campos, en particular en esto, y cómo se está trabajando en una teoría que unifique, esta teoría del todo que permita unificar, entonces, lo que se conoce de estas cuatro fuerzas que intervienen en la naturaleza. Sacar alguna ley del todo, completa, que permita describir todo. Y eso, bueno, ha sido, digamos, un desvelo de mucho tiempo, y esas preguntas que dejó formulada Einstein y que no pudo terminar de responder. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Si no hay comentarios, vamos entonces a hacer un recreíto de unos 10 minutitos. Volvemos dentro de 15 minutos. Preparamos 10-15 minutos, preparamos el mate y volvemos, así vemos los problemas de la práctica. Dale, profe.